Buenos días, queridos hermanos, bendiciones. Hoy estamos por la misericordia y por la gracia del Señor de nuevo reunidos. Y venimos siempre con expectativas, siempre esperando aprender un poco más, conocer más. Nosotros solamente podemos venir con un corazón dispuesto y agradecido. Y en ese sentido estamos aquí, hermanas, amigos, y todos vosotros, todos juntos, vamos a unirnos a una sola voz y adorar. Se van a ir poniendo los cánticos sin ningún problema técnico, se van a ir poniendo en la pantalla y esperamos que, sobre todo, la presencia de nuestro Dios esté entre nosotros. Así que vamos a empezar este cántico que lleva por título La bendición, que está basado en un texto del libro de los números. Si queréis anotarlo, alguna vez lo podéis repasar. En el libro de los números, capítulo 6, 24, habla de este Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Oh, te adoramos, Rey, te bendecimos, eterno Maestro. Oh, la bastante, gracias por tu presencia.
Ministranos, Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Él te ama, Él te ama. Él te ama. Aleluya, gloria, 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 te ama. Sí, Señor, gracias por tu amor eterno, porque con amor eterno nos has amado, Señor. Por eso has prolongado tu misericordia sobre nosotros. Oh, gracias por tu amor, Señor. Porque tu amor, Señor, permanece para siempre. Tu amor es un amor incondicional, Dios. Aleluya, gracias. Como peregrinos que estamos en esta tierra, Señor, levantamos nuestro cántico. Sin herencia en su vida, me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo, cuidado con tu sangre, revestido. Santo eres tú, Cordero de Dios, bendito. Te adoramos,
bendecimos tu nombre, te exaltamos, Rey. Te reconocemos que no somos nada, Señor. Gracias por habernos redimido, por habernos limpiado con tu sangre. Oh, Sababa, aleluya. Medio de mi pregunta, ¿cómo
Vamos a orar para presentar la palabra al Señor. Señor, queremos darte muchas gracias porque en este día podemos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque tu presencia habita en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra escrita, porque a través de ella te podemos conocer más, podemos conocer tus planes, tus propósitos, Señor. Yo quiero pedirte que en esta mañana tú puedas usarte de mí para traer tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Oh Dios, yo te pido, Señor, que tú me ayudes a transmitir vida. Oh Dios, que tu Espíritu Santo unja tu palabra con poder esta mañana. Y que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que tu palabra pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al ciento por uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todas las personas tenemos y vivimos de acuerdo a una escala de valores. Aunque no nos lo propongamos, de forma natural, vivimos de acuerdo a una escala de valores. Y esa escala de valores es la que marca nuestras prioridades. Por lo que esa escala de valores también condiciona todas nuestras decisiones, porque nuestras decisiones siempre van marcando el rumbo de nuestra vida y siempre dirigirá nuestra vida o el rumbo hacia lo que nosotros consideramos más importante. A veces, aunque sea en lo más profundo de nuestro corazón, sabemos que tenemos distorsionada nuestra escala de valores. Y eso, sin darnos cuenta, nos lleva a hablar de una manera y actuar de otra. Cuando esto ocurre y la gente se da cuenta, la gente que nos rodea puede pensar que somos hipócritas, porque decimos una cosa y hacemos otra. Y aunque pueda ser una actitud hipócrita, realmente a lo mejor no pretendemos serlo, sino que simplemente
estamos tratando de ocultar la realidad de que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que nuestra escala de valores no es correcta. Por lo que no queremos que se note mucho la distorsión de nuestra escala de valores y hablamos conforme a lo que sabemos que debe de hablar un cristiano, pero sentimos de manera diferente y por tanto actuamos de manera diferente. Como cristianos, sabemos cuál debe de ser nuestra prioridad, ya que conocemos más o menos la Biblia. Y sabemos que Jesús, por ejemplo, dijo que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Por lo que el Señor Jesús dejó muy claro que nuestra máxima prioridad debe de ser Él. Pero fue más claro todavía, si cabe, en Mateo capítulo 6 y versículo 33. En Mateo 6, 33, el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces cuando hablamos, tratamos de ocultar el hecho de que realmente en nuestra vida el reino de Dios no es nuestra prioridad. Sabemos con la mente, porque lo hemos leído o lo hemos escuchado, que el reino de Dios debe de ser nuestra prioridad, pero con nuestro corazón sentimos de forma diferente. Y quizás amamos a nuestros padres o a nuestros hijos o a nuestros nietos más que a Dios. O también ocurre a veces que nuestros hobbies son más importantes que el reino de Dios. Y siempre a la larga o a la corta, nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras y delata que nuestra escala de valores está distorsionada, porque Dios y el reino de Dios no ocupan el primer lugar en nuestro corazón ni en nuestra lista de prioridades. Cuando esto ocurre es porque realmente no hemos entendido el significado del versículo que acabamos de leer de Mateo 6:33. Porque las palabras de Jesús encierran una promesa que debería ser suficiente para convertir al reino de Dios en nuestra absoluta y verdadera prioridad. Porque Jesús dijo que si el reino de Dios era nuestra prioridad, Dios nos añadiría todo lo demás. Cuando cometemos el error de buscar primeramente algunas de las cosas que deberían ser añadidas por Dios, si buscamos primeramente el reino de Dios, nos estamos perdiendo la grandísima bendición que es la presencia de Dios en nuestra vida. Pero además nos estamos perdiendo la bendición de que el Señor pueda añadir todas las demás cosas que no hemos buscado de forma prioritaria y que también son necesarias. Sin embargo, cuando el reino de Dios es nuestra prioridad y lo buscamos por encima de cualquier otra cosa, Dios se encarga de añadirnos todo lo demás. Como le ocurrió al rey Salomón, que cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieras y yo le dé, él, en vez de pedir riquezas o de pedir la victoria sobre sus enemigos, reconoció su pequeñez ante Dios y le pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios. Y como no había pedido riquezas ni la victoria sobre sus enemigos, Dios le dijo: pues que sepas que yo te voy a dar sabiduría, pero además te voy a añadir riquezas y te voy a añadir la victoria sobre tus enemigos. Cuando el rey Salomón se enfocó en Dios, Dios le añadió todas las demás cosas. Y cuando nosotros enfocamos nuestra vida hacia la meta correcta, que es el reino de Dios y su justicia, Dios nos añade todas las demás cosas. Cuando leemos versículos de la Biblia, tenemos que tratar de entenderlos de verdad y ponerlos en práctica, porque la verdad que nos hace libres no es la verdad que hemos leído
ni siquiera es la verdad que conocemos. La verdad que nos hace libres es la verdad que incorporamos a nuestra vida, es la verdad que vivimos en nuestro diario vivir. Por lo que como cristianos tenemos que luchar por convertir el reino de Dios en nuestra absoluta prioridad. Y digo que tenemos que luchar porque no es fácil cambiar el rumbo de toda una vida. No es fácil cambiar el curso de un río. De la misma manera no es fácil cambiar la escala de valores por la que hemos estado viviendo toda nuestra vida. Pero se supone que cuando nos convertimos al Señor, morimos en la cruz con Jesús para resucitar a una nueva vida con Cristo, en la que Cristo es quien gobierna nuestra vida. Por eso Pablo le dijo a los cristianos de Galacia, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo nos deja lugar a dudas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando en su presente. Él estaba vivo, pero su carne la tenía crucificada con Cristo. Eso es lo que debería de ocurrir en el momento de nuestra conversión, para que a partir de ese momento ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, ¿cuál será nuestra prioridad? ¿Cuál fue la prioridad de Cristo? Porque debemos de estudiar cuál fue la prioridad de Cristo, porque si Cristo vive en mí, la prioridad que tenía Cristo debe de ser la prioridad que yo tenga en este momento. Así que vamos a ver cuál fue la prioridad de Jesús. Durante toda su vida terrenal, Jesús dejó claro que su prioridad era la presencia de Dios y hacer todo aquello que el Padre quería que hiciera. Por eso Jesús se pasó tantas horas orando y además dijo cosas como: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y sus palabras siempre fueron apoyadas por su ejemplo de vida. En él nunca hubo contradicción entre lo que decía y lo que hacía. Así que debemos de tener debemos de tener claro que si hemos muerto con Cristo, las prioridades de Cristo deben de ser nuestras prioridades. Porque si hemos muerto con Cristo, Cristo es el que vive en nosotros. Y nuestra prioridad no puede ser otra que la presencia de Dios. Porque la prioridad de Jesús, siendo que Él era Dios, pero como hombre, siempre buscó la presencia de Dios. Siempre se fue a lugares retirados para orar. Siempre buscó el hacer lo que el Padre le había encomendado que hiciera. Él no hacía nada más que lo que Dios le había encomendado, que lo que el Padre le había encomendado que hiciera. Así que debemos de tener muy claro que si hemos muerto con Cristo y Cristo vive en nosotros, nuestra prioridad no puede ser otra que la presencia de Dios. Y en primer lugar en nuestra escala de valores tiene que ser el reino de Dios. Y el reino de Dios se establece en todo lugar en el que se obedece la voluntad de Dios. El lugar más importante para los judíos era el lugar santísimo, ya fuera el lugar santísimo del tabernáculo o del templo. Así que vamos a ver qué es lo que había en el lugar santísimo. Y lo vamos a ver en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 3 al 5.
Porque en estos versículos el autor de la carta a los hebreos detalla el contenido de lo que había en el lugar santísimo. Hebreos 9, versículos 3 al 5 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se pueden ahora hablar en detalle. En el lugar santísimo estaba el incensario de oro, estaba el arca del pacto, estaba una muestra del maná que Dios había enviado en el desierto, estaba la vara de Aarón que reverdeció en un momento de rebelión del pueblo de Israel. Dios demostró que Aarón y Moisés eran sus siervos, haciendo que la vara seca de Aarón reverdeciera. Pues esa vara que había reverdecido estaba en el lugar santísimo. También estaban las tablas del pacto, es decir, donde Moisés escribió los 10 mandamientos después de que rompiera las piedras originales que Dios le había dado. Y estaban los querubines de gloria. Así que, ¿cuál de estas cosas convertían a ese lugar en el lugar santísimo? ¿Había alguna de estas cosas que convertían ese lugar en el lugar santísimo? ¿O quizás fue el conjunto de todas estas cosas que convertían a ese lugar en el lugar santísimo? Pues la verdad es que ninguna de esas cosas convertía a ese lugar en el lugar santísimo. Lo más importante que había en ese lugar, que el autor de la carta a los hebreos no cita, pero era lo que verdaderamente convertía ese lugar en el lugar santísimo, era la Shekinah, o traducido al castellano, la presencia manifiesta de Dios. Cuando se construyó el templo y ofrecieron los sacrificios, la nube de la presencia de Dios descendió y llenó el lugar de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salirse fuera. No ya solo del lugar santísimo, sino que tuvieron que salirse fuera del templo. Porque lo más importante no son los objetos. No hay nada tan importante en nuestra vida, o no debería de haber nada tan importante en nuestra vida como la presencia de Dios. Y la presencia de Dios era lo que hacía que ese lugar se convirtiera en el lugar santísimo, porque Dios es un Dios 3 veces santo. Y esta es una lección que todo cristiano debemos de aprender. No hay nada más importante en la vida que la presencia de Dios. No hay nada mejor en la vida que la presencia de Dios. Esto lo dejó muy claro Jesús a Marta, cuando Marta estaba sirviendo a Jesús y a sus discípulos. No sé si os acordáis, que os pongo en situación. Jesús llega a Betania y siempre que él iba a Betania se alojaba en casa de sus amigos íntimos, que eran Lázaro, Marta y María. Y estando allí alojado, como siempre, el Señor Jesús estaba enseñando. Y María estaba recostada a los pies de Jesús. Y Marta estaba sirviendo a Jesús y estaba sirviendo a los discípulos. Y Marta se sintió un poco molesta porque todo el trabajo lo estaba haciendo ella, mientras que su hermana estaba allí a los pies de Jesús. Y Marta le dice a Jesús: oye, Jesús, por favor, dile algo, no estar aquí solo sirviéndote. Es decir, Marta no estaba haciendo nada malo, al contrario. Marta estaba sirviendo a Jesús y estaba sirviendo a los discípulos de Jesús. No sé si os acordáis que está escrito que si le damos a alguien un vaso de agua, si le damos a un profeta un vaso de agua por ser profeta, recompensa del profeta tendrá.
Es decir, que Marta estaba sirviendo a Jesús y por lo tanto debía de recibir la recompensa de estar sirviendo a Jesús. Pero ¿qué le dice a Jesús? ¿Qué le responde Jesús a Marta cuando Marta le dice que le diga algo a su hermana? Pues Jesús le contesta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero recordar que Marta no estaba perdiendo el tiempo. Marta estaba sirviendo a Jesús, insisto y lo recalco porque es muy importante. Marta estaba sirviendo a Jesús y a sus discípulos. Sin embargo, Jesús le dice que María era la que había escogido la buena parte. ¿Y cuál era la buena parte que había escogido María? Estar recostada a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús. Es decir, la buena parte, la que no nos será quitada nunca, es la presencia de Dios. Puede quitárnoslo todo, incluso la vida, como ha ocurrido, ¿sabéis? Supongo que estáis al corriente de que en Estados Unidos han matado a un joven de 31 años simplemente por ser cristiano y defender los valores cristianos. Esto de que dicen de si ultraderecha no es verdad. Él simplemente defendía los valores cristianos. Yo he escuchado parte de lo que le estaban preguntando y lo que él estaba respondiendo cuando le han pegado un tiro. Este hombre era un fiel cristiano que se dedicaba, además, gracias a que él era un influencer, pues aprovechando o haciendo uso de su influencia, iba a los lugares más difíciles, iba a la boca del lobo, porque se iba a las universidades, donde la izquierda domina creo que en todos los países, en casi todos los países. Se iba a las universidades a debatir con los jóvenes para reivindicar los valores cristianos. Y eso le ha costado la vida. Pueden quitarnos la vida, pero lo que nunca podrán quitarnos es la presencia de Dios. Porque si nos quitan la vida, nos vamos a la presencia de Dios. Este hermano Kip, que se llama, descansa ya en los brazos del Señor. Pero si os acordáis en vuestras oraciones, orad por su familia, porque es muy duro para su esposa haberse quedado sola con los dos niños pequeñitos, sus dos hijos pequeñitos. Pero tenemos que tener claro que la presencia de Dios es lo mejor y es lo más importante que podemos tener. Es más importante tener la presencia de Dios incluso que servir a Dios. Y a veces cometemos el error de querer servir al Señor sin antes estar a los pies de Jesús, escuchando sus dulces palabras. Pero no podemos convertir el servir a Dios en nuestra prioridad. Siempre la prioridad del cristiano, y mucho más si queremos servir al Señor, debe de ser la presencia de Dios. Que la prioridad en la vida de cualquiera debe de ser la presencia de Dios. Es algo que Moisés tenía muy claro. Recién salidos de Egipto, como aquel que dice, cuando Moisés se va al monte y Dios le da las tablas de la ley, Moisés estuvo 40 días y el pueblo empezó a murmurar y a decirle a Aarón, mira que Moisés, tu hermano Moisés ha muerto, quién sabe qué habrá sido de él, haznos dioses que nos guíen. Y Aarón, en vez de decir al pueblo que no, que el Dios que los había sacado de Egipto era el gran Dios hoy, en vez de eso cogió y hizo 2 becerros de oro. Así que Dios se enfadó con los dos. Y Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, lo siento, pero mi presencia no puede ir con vosotros. Porque si mi presencia, que es santa, si mi presencia va en medio de este pueblo que es terco y duro de corazón, acabaré matando.
Así que no te preocupes, que yo voy a enviar a mi ángel que vaya con vosotros y os dé la victoria sobre vuestros enemigos. ¿Qué hubierais hecho vosotros si Dios os dice, no te preocupes, que aunque mi presencia no vaya contigo, yo envío mi ángel que vaya delante de ti? ¿Qué hubiéramos respondido nosotros? Yo sinceramente me hubiera conformado. Porque no es poca cosa que Dios enviara a su ángel para guiarme y pelear mis batallas. Pero Moisés, que había estado en la presencia de Dios, no se conformó con un ángel, porque Moisés amaba la presencia de Dios más que las bendiciones de Dios. Así que ¿sabéis lo que le respondió Moisés a Dios? Pueden leerlo en Éxodo capítulo 33, es el segundo libro de la Biblia. En Éxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés respondió: si tu presencia no ha de acompañarnos, no me saques de aquí. Daros cuenta del valor que Moisés le daba a la presencia de Dios. Moisés no se conformaba con un ángel de Dios. Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de venir, no nos saques de aquí. En otras palabras está diciendo: mátanos, destruyenos. Si tu presencia no ha de venir con nosotros, no queremos ir a ninguna, o no quiero ir a ninguna. Moisés no lo dudó, porque su escala de valores estaba en el orden correcto. Ser guiado por un ángel estaba muy bien, pero no era lo mejor. Y sabéis, el mayor enemigo de lo mejor no es lo malo. El mayor enemigo de lo mejor es lo bueno. Porque cuando tenemos lo bueno nos conformamos. Pero Moisés no se conformó con lo bueno. Moisés quería lo mejor. Moisés sabía que lo más importante en la vida era la presencia de Dios. Y estuvo dispuesto, por así decirlo, a ponerse en huelga con Dios y a negarse a avanzar si la presencia de Dios no iba con nosotros. Esta es una lección que deberíamos de aprender. No hay nada mejor ni nada más importante en nuestra vida que la presencia de Dios. Ni siquiera, como hemos visto antes, servir a Dios es lo mejor. Ni siquiera que un ángel nos guíe es lo mejor. Lo mejor es habitar en la presencia de Dios. Lo mejor es estar a los pies de Jesús, escuchando su dulce voz, porque es en su presencia que Dios nos revela sus planes. Es en su presencia que Dios nos revela su voluntad. Y es cuando vivimos en la presencia de Dios y obedecemos su voluntad que Dios nos añade todas las demás cosas. Pero cuando vivimos entretenidos buscando las demás cosas, nos perdemos la bendición de la presencia de Dios. Y nos perdemos la bendición de que Dios añada todo lo que necesitamos. Otro ejemplo de persona que sabía que no había nada mejor que la presencia de Dios fue el rey David. Y eso que el rey David para nada fue perfecto. En la Biblia se recogen varias de sus imperfecciones, varios de sus pecados, que no fueron cualquier cosa sus pecados. David era un hombre sujeto a las mismas debilidades que nosotros, o posiblemente peor. Cometió pecados que probablemente nosotros nunca cometeremos. Porque, por ejemplo, uno de sus pecados fue cometer adulterio. Teniendo todas las mujeres que él quería, se tuvo que fijar en una mujer casada y cometió adulterio. Y no se conformó con cometer adulterio, sino que además cometió asesinato con premeditación, alevosía y prevalimiento o abuso de autoridad.
Y aparte de estos pecados, hubo otros menos conocidos. Pero a pesar de sus muchos pecados, David sabía que lo más importante en la vida es la presencia de Dios. Y para que nos demos cuenta de lo consciente que era David, de que lo más importante era la presencia de Dios, vamos a leer un versículo de uno de los salmos de arrepentimiento. A David se diferenció de Saúl, en que Saúl realmente nunca se arrepintió de corazón de sus pecados. Pero David, cada vez que era consciente de sus pecados, se arrepentía de todo corazón y escribió 3 salmos de arrepentimiento. Uno de ellos es el Salmo 51. Y vamos a leer el versículo 11, en el que podemos ver cuál era la prioridad del rey David, o qué era lo más importante para David. En los versículos anteriores, el rey David de varias maneras se arrepiente y le pide perdón a Dios, le pide que lo limpie, le pide que lo perdone. Y en el versículo 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que le preocupaba a David no era que el pueblo se pudiera rebelar por haber cometido asesinato, o no era que Dios pudiera quitarle el trono. Si leéis en los salmos, él para nada le pide a Dios que no lo quite del trono, porque para David lo más importante no era el trono. Para David lo más importante era la presencia de Dios. Era que Dios no lo echara de su presencia ni le quitara su Santo Espíritu. Porque David, al igual que Moisés, sabía que no hay nada más importante en la vida que la presencia de Dios. Yo sé que eso a veces es difícil de asumir o de entender, porque la presencia de Dios no se ve con los ojos físicos. Pero el que no la veamos con los ojos físicos no la hace menos real. Y cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más apreciamos la presencia de Dios, porque no hay mayor tesoro que la presencia de Dios. Porque es la presencia de Dios, es en la presencia de Dios que Dios se revela y nos da a conocer sus caminos y su voluntad. Quiero que leamos lo que Dios le dice a los falsos profetas a través del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 23 y versículo 22. Dios le dice a Jeremías respecto a los falsos profetas que había en ese tiempo en Israel y en Judá. Dios le dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, es decir, en mi presencia, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Estar en el secreto de Dios es estar en la presencia de Dios. Es cumplir lo que Jesús dijo de que debíamos entrar en nuestra habitación y cerrar la puerta, estando en secreto, orar a Dios. Y Dios que ve en los secretos nos recompensará en público. Pero debemos ir con cuidado de no caer en la trampa del enemigo de querer entrar en el secreto de Dios para luego ser recompensado en público. Tenemos que buscar el secreto de Dios, la presencia de Dios, simplemente por estar a solas con Dios, porque realmente no hay mayor recompensa que la misma presencia de Dios. Pero la presencia de Dios la necesitamos todos los días. No podemos conformarnos con buscar la presencia de Dios algunos días sí y otros no, porque sin la presencia de Dios no hay verdadera vida. ¿Sabéis? Porque lo he enseñado en numerosas ocasiones, que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, además de ser útil para el pueblo al que fue dirigido, tiene una enseñanza de valor universal. Así que vamos a leer unos versículos que podrían ser incomprensibles para el pueblo de Israel, pero que tienen mucho sentido, o
pues deberían de tener mucho sentido para nosotros. Vamos a leer en el libro del Éxodo, volvemos al segundo libro de la Biblia, libro del Éxodo, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 4 y 5. En estos versículos Dios le dice a su pueblo que les va a dar el maná. ¿Sabéis? El pueblo cuando salió de Egipto murmuró contra Dios porque no tenían comida y Dios les da el maná. El maná era como, no sé cómo describirlo, la Biblia lo describe como una hojuela, no sé cómo describirlo, pero Dios le dio el maná para que se alimentaran. Pero Dios le dio las pautas a Moisés de cómo el pueblo debía de recoger el maná. Y dice en Éxodo 16, 4 y 5, Jehová le dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Porque en el séptimo día era el día del descanso, el Shabbat, y no podían hacer ningún trabajo, por lo tanto no podían salir a recoger el maná. Entonces, daros cuenta, Dios le dice: todos los días el pueblo saldrá a recoger el maná, y el sexto día recogerán el doble. El pueblo de Israel, que como Dios mismo dice, era un pueblo terco y duro de corazón, no creyó. Y pensó que a lo mejor al día siguiente no iba a haber maná. Así que muchos de ellos recogieron más maná que el que podían comerse en un día. ¿Qué es lo que pasó? Que al día siguiente, ese maná que habían cogido de más estaba podrido y agusanado. Sin embargo, cuando llegó el sexto día, cogieron el doble de maná. Y el séptimo día, el maná no se había estropeado. Estaba tan fresco como recién cogido. ¿Te das cuenta que Dios perfectamente podría haber dejado que su pueblo cogiera maná para varios días? Porque en el séptimo día el maná del sexto no se había agusanado ni se había estropeado. ¿Por qué Dios no permitió que durante 5 días el pueblo cogiera más maná que el que necesitaba para ese día y tuviera que salir todos los días a por maná? Pues Dios permitió esto para que nos sirviera de enseñanza a nosotros. Que todos los días necesitamos salir a buscar la presencia de Dios para tener suficiente alimento espiritual. No vale con que un día busquemos la presencia del Señor y otro no. Todos los días tenemos que salir a buscar la presencia de Dios, porque el alimento espiritual no sirve de un día para otro. El alimento espiritual tiene que ser fresco cada día, porque cada día tiene su propio afán y necesitamos el alimento espiritual de ese día para poder enfrentar los desafíos y los retos de ese día. El pueblo de Israel experimentó esto, además de con el maná, con un episodio de su historia en el que vamos a meditar. Resulta que, como de costumbre, el pueblo de Israel se rebela contra Dios y contra Moisés, por lo que Dios los castiga enviándoles serpientes ardientes que les picaban, y todo aquel que era picado por esas serpientes moría. No había ningún remedio contra la picadura de esas serpientes, no había ningún antídoto, por lo que todo aquel que era mordido por esas serpientes moría irremisiblemente. Así que empezó a haber una gran mortandad entre el pueblo. Claro, al ver la mortandad, el pueblo se arrepintió de haber murmurado contra Dios y contra Moisés, pidió perdón a Dios y clamó a Dios para que Dios interviniera, para que cesara la mortandad en el pueblo. Así que vamos a ver qué ocurrió, qué es lo que Dios les dijo que hiciera. Vamos a ver en el libro de Números,
Es el cuarto libro de la Biblia, 2 libros después de Éxodo. Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Dice: y Jehová le respondió a Moisés. ¿Vale? Esto lo entendió para que se vea quién le habla. Y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Es decir, el pueblo ya no tenía que hacer gran cosa para, una vez alguien era mordido por la serpiente, antes de morir, tenía que mirar hacia la serpiente que estaba encima del asta y automáticamente era sanado. Sigue diciendo el versículo 9: hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué bendición tan grande la serpiente de bronce que Moisés, en obediencia a Dios, levantó en el desierto. De hecho, esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto no solo sirvió para la sanidad de los israelitas de ese tiempo, que eran mordidos por la serpiente, sino que además era una imagen simbólica o un anuncio profético de que el Mesías sería levantado para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Esto no me lo invento yo, esto se lo dijo el propio Jesús a Nicodemo en Juan 3, 14, 15, que podéis leer en vuestras casas. En la conversación que Jesús tiene con Nicodemo al final de la conversación, en Juan 3, los versículos 14 y 15, Dios le dice esto, que de la manera que la serpiente fue levantada en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa serpiente de bronce, que fue de gran bendición en el tiempo en el que Dios le dijo a Moisés que la hiciera, porque traía sanidad, con el tiempo se convirtió en una maldición para el pueblo. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. En segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 4, hablando del rey Ezequías, dice: quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera. Los lugares altos eran los lugares donde estaban los ídolos. Quebró las imágenes de todos los ídolos, rompió los símbolos de acera, que era una diosa cananea. Dice: e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehushtan. Habían pasado muchos siglos desde que Moisés había hecho la serpiente de bronce. Y con el paso del tiempo, lo que había sido de gran bendición para el pueblo se convirtió en motivo de maldición, porque el pueblo la convirtió en un ídolo. Y es que no podemos conformarnos con las bendiciones pasadas. Al igual que con el maná, todos los días necesitamos salir de nuestro confort para buscar la presencia de Dios. Porque Jesús dijo: mi Padre os da verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, está diciendo que el verdadero pan del cielo no fue el maná que Dios le dio a Moisés, sino que era Él mismo. El verdadero maná era Dios mismo. Y el maná, al igual que la serpiente de bronce, además de la bendición que supuso para los israelitas de su tiempo, era una imagen simbólica o un anuncio profético del Mesías. Porque Jesús es el verdadero pan del cielo. Por lo que todos los días tenemos que buscar la presencia de Dios para que Dios nos pueda alimentar con el verdadero pan del cielo.
El maná del día anterior se podría y se agusanaba, y la serpiente de bronce, con el paso de los años, se convirtió en una maldición. Y la presencia de Dios de hoy y la bendición que Dios nos da hoy sirve para hoy, pero no para mañana. La presencia de Dios hoy nos alimenta espiritualmente hoy, pero no mañana. Por eso todos los días necesitamos buscar la presencia de Dios y llenarnos de su presencia para alimentar nuestro espíritu cada día y saciar nuestra sed espiritual cada día. Para alimentar nuestro espíritu y fortalecer nuestra vida espiritual, no sirve lo que recibimos de Dios en el pasado, ni siquiera lo que recibimos ayer. Todos los días necesitamos buscar la presencia de Dios. Todos los días necesitamos ser como María, recostándonos a los pies del Señor para escuchar su voz y recibir dirección y ser fortalecidos en el Espíritu. Vamos a terminar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 35. En Juan, capítulo 6, versículo 35, Juan nos relata. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Escucha la voz de Jesús en esta mañana que te está diciendo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quieres no volver a tener hambre ni sed espiritual? Tienes que recibir a Jesús en tu corazón y dejar que Él tenga el control de tu vida. No hay nadie más importante, no hay nadie que pueda saciar tu hambre y tu sed espiritual. Así que si quieres venir a Jesús y entregarle tu corazón, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Para eso te pido que cierres por unos momentos tus ojos y repite la oración que voy a hacer. Señor Jesús, quiero abrirte la puerta de mi corazón. Quiero comer del verdadero pan de vida y beber de la verdadera agua que sacia la sed. Quiero, Señor, que tú habites en mi corazón, para que tú seas una fuente de vida, una fuente de agua viva en mi corazón. Perdona todos mis pecados. Reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de ti. Y te pido que me perdones, te pido que me limpies, te pido que me restaures y que reines en mi corazón. Que tú seas el Señor de mi vida. Que no seas alguien de quien he oído hablar, sino que cada día pueda buscar tu presencia y pueda oír tu voz, desde hoy y para siempre. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo. Todos somos miembros de la Iglesia Universal, y los miembros del cuerpo no podemos vivir aislados, no podemos ser llaneros solitarios. Y si no has hecho la oración, quiero decirte que no dejes para mañana lo que debes de hacer hoy, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. No quiero asustarte, no quiero meterte miedo, pero tú sabes de la fragilidad de la vida humana. Un simple virus que no somos capaces de ver, ni siquiera con un microscopio normal, es capaz de matarnos. Así que no dejes para mañana. Haz una oración que salga de tu corazón y recibe a Jesús en tu corazón. También quiero pedirte que por favor compartas el culto en tus redes sociales
para que de esta manera el Evangelio se pueda extender lo más posible. También, si queréis visitarnos, seréis muy bienvenidos. Podéis venir aquí donde nos congregamos, que es la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Si nos visitas vas a ser muy bienvenido y podrás compartir con nosotros la presencia de Dios. Podrás unirte a las alabanzas con nosotros. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente llámame por las tardes porque por las mañanas trabajo y no suelo poder responder al teléfono. También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas, .gindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde hasta la semana que viene, si Dios quiere.